crecido. Nuestro aprecio por el Señor Jesucristo, porque Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, ha aumentado. Mi aprecio por el Señor ha aumentado mucho. Mi conocimiento del Señor ha aumentado muchísimo a través de estos estudios. Y nuestro entendimiento del reino, que es un tema principal en el libro. Cuando usted hace un estudio del reino de los cielos, o el reino de Dios, usted encuentra casi todas las escrituras están en Mateo. Hay alguna en Lucas y otra en Marcos, en Juan no hay, pero Mateo está dedicado a eso y él prueba allí que Jesucristo es el Rey. Entonces hemos aprendido bastante. Hoy queremos movernos a los versos 34 y 35 del capítulo 13, donde está el cumplimiento de una profecía. Y dice así, versos 34 y 35 de la Biblia de las Américas. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Padre, queremos pedirte ayuda para comprender estas palabras. Ayúdame a mí, Señor, a entregar el mensaje siendo fiel y a mirar la conexión que esto nos presenta con lo que hemos aprendido y con lo que estamos viviendo hoy en día. Te lo pedimos, Señor, que nuestra respuesta ante la verdad de tu palabra sea obedecerte a ti y estar mejor preparados para traerte más gloria y honor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén y amén. Aquí, después de que Jesús está dando 3 parábolas, que ya las hemos estudiado, dice que todo lo que hablaba era en parábolas y nada hablaba sin parábolas. Y quiero repasar un poquito en esta porción del estudio. Hemos hecho varias pausas, no hemos podido estudiarlo continuamente, hemos tenido algunos predicadores, yo salí un tiempo. Entonces quiero volver a retomar que las parábolas no son ilustraciones usadas por el Señor para aclarar algún punto de lo que Él está enseñando. Las parábolas son la enseñanza, no una ilustración. Las parábolas ilustran una verdad, pero no son una ayuda para presentar la verdad, son la verdad. Y cumplen varios propósitos, contienen las verdades acerca del reino. Eso es lo que contienen las parábolas. Y el reino fue anunciado y prometido a los judíos desde el Antiguo Testamento. Ellos conocían del reino, la promesa del reino, la promesa del Mesías, del Rey de Israel que habría de venir. Y cuando llegamos a textos como Marcos capítulo 1, verso 15, es bien interesante, miremoslo allí. Lo que estoy expandiendo en cuanto a las parábolas, y quiero mirar 3 cosas con ustedes que las parábolas presentan y mirar la relación de eso con la vida de la iglesia al día de hoy, la historia de la iglesia hasta el día de hoy y nuestra respuesta en base a lo que la palabra presenta. En Marcos 1:15, el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, esta es su primera predicación y lo que está predicando allí es del reino y arrepentimiento. Es bien interesante cuando usted hace la conexión de lo que Jesús dice aquí, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, lo primero que menciona, el reino de Dios se ha acercado. Y enseguida dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús afirma aquí el reino de los cielos. Dice que ha venido. Y de inmediato después de presentar el reino, llama a las personas al arrepentimiento. Esto es clave en relación con las parábolas. Las parábolas hablan del reino. Jesús aquí está predicando el reino y está llamando al arrepentimiento. Entonces, Jesús establece claramente que sí, lo que Israel espera es el reino. Y le dice, el reino se ha acercado. Pero Jesús cuando dice arrepiéntanse, Él está anunciando que la manera de entrar al reino de los cielos es por medio del arrepentimiento. Pero los judíos esperaban el reino de otra manera. Entonces Jesús aquí está poniendo las 2 perspectivas juntas en ese texto de Marcos 1:15. Entonces Jesús no trae el reino como ellos lo esperan, pero Él trae el reino. Y el reino obviamente se establece cuando Jesús se completa, cuando se sienta en el trono de Sión. La palabra describe esto
en el libro de Apocalipsis como el reinado milenial. Pero el reino del Señor, el reino de los cielos, tiene varias facetas. Antes de que se cumpla físicamente aquí en la tierra, hay varias facetas. Y la faceta que Jesucristo está presentando, cuando dice el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio, está anunciando del reino de Jesucristo en el corazón de los que creen en Él. Es un reinado espiritual que se manifiesta físicamente en la persona, en toda área de su vida, pero no es como que Israel, a quienes Él está anunciando el reino, quedan como reyes sobre la tierra, como gobernantes sobre la tierra. No está hablando de eso. No es eso lo que está sucediendo. Está hablando del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice que solo por fe se puede ser parte del reino de Dios a través de poner la confianza en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Los líderes de Israel, ellos no quisieron reconocer esto. Y ellos no quisieron creer, aunque no se preocupe, esto está pegado con lo que vamos a hablar de las parábolas. A veces suena como que me salí de tema, no me he salido de tema, quiero llegar allí. Los líderes religiosos de Israel no quisieron creer, aunque tuvieron toda la evidencia de la manifestación del poder divino de Jesús, quien prácticamente eliminó todas las enfermedades en Palestina, porque más de una vez Mateo dice que le trajeron a todos los enfermos y Él sanó todas las enfermedades. No habían casi enfermos en Palestina cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Todos los judíos, los líderes religiosos tienen esta evidencia delante de ellos. Tienen el poder divino del Señor Jesucristo que se ha manifestado. Tienen todas las razones para creer que Él es el Mesías y que Él es el que trae el reino. Tienen que escucharlos para entender cómo opera el reino en este tiempo. Pero ellos deciden rechazar al Señor Jesucristo y hacer a un lado a Jesucristo como el Mesías, porque ellos quieren su propio reino, quieren forzar a Jesús en una porción que sea rey. Él se quita de allí porque no es el propósito del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos rechazan al Mesías y por esa razón Jesucristo comienza a enseñar en parábolas, en cumplimiento de la profecía que hace alusión aquí Mateo, que se refiere a una profecía de Asaf en el libro de los Salmos, Salmo 78:2, y lo que dice el texto que estamos estudiando, Mateo 13, 34, 35. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Jesús les da la información que necesita, les presenta las verdades que necesita, habla del reino, del arrepentimiento, lo rechazan. Entonces Jesús para de enseñar abiertamente y recurre a las parábolas. No es como que Jesús, acuérdese, está respondiendo de repente: oh, Israel me rechazó, necesito un plan B, ¿qué hacemos? Ok, hablemosles en parábolas. No. Dice la palabra aquí en el texto que estamos leyendo: hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Era el plan de Dios. Era el plan de Dios ocultar estas cosas durante el Antiguo Testamento y revelarlas en el Nuevo Testamento. Y Jesús las empieza a revelar por medio de parábolas. Y hay tres cosas esenciales que cumple el Señor al presentar las palabras. Primero, cuando Jesús está hablando en parábolas, gran parte de esto es repaso, pero necesitamos mirarlo otra vez. Cuando está hablando en parábolas, Jesucristo está cumpliendo la profecía que se dijo de Él en el Salmo 78:2. Miremoslo allí, son las mismas palabras, pero para que miremos lo que dijo el salmista en el Antiguo Testamento. Voy a leer desde el verso 1, Salmo 78, verso 1. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El que está hablando, aquí no sabemos quién está hablando, pero movémonos al verso 2, dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Dios. Y dice lo que va a hablar, cuando habla en parábolas, es enigmas o secretos que están puestos allí desde la antigüedad. Uno de esos secretos tiene que ver con la iglesia del Señor, que nunca fue revelado en el Antiguo Testamento,
y que en el Nuevo Testamento lo presenta como los gentiles, no Israel, los gentiles. Israel sigue esperando por el cumplimiento de las promesas para ellos. Entonces Jesús, al enseñar con parábolas, está demostrando una vez más que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Prueban que Él es el Rey de Israel. Segundo, al hablar en parábolas, Jesús causa división, como dijo en los versos 10 y 11, donde dice: y acercándose los discípulos le dijeron, estoy en Mateo 13, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces, las parábolas no son una explicación simple y sencilla que revelan la verdad, no es cierto. Las parábolas son una explicación sencilla, pero para unos ocultan la verdad y para otros revelan la verdad. Para los que no quieren creer, como los líderes religiosos, las parábolas ellos no las pueden entender. Pero para los que son los discípulos del Señor, las parábolas les revelan los misterios del reino. Y esto afirma otra cosa, afirma la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. ¿Por qué? Porque las parábolas están dividiendo, está escogiendo a los que sí creen de los que no creen. Como en Romanos 9:16. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Los judíos se les presentó la palabra, los líderes la rechazaron, entonces Dios no mostró misericordia más con ellos. Les habló en parábolas porque ellos endurecieron su corazón. Entonces el que elige salvar es Dios. Juan 5:21 dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El hombre no viene a Dios porque el hombre desea buscar a Dios. Lo vimos esta mañana cuando hablamos de Génesis capítulo 3. El hombre viene a Dios cuando Dios lo llama. Nadie está buscando a Dios. Todos a una se perdieron. No hay ni siquiera uno solo bueno. Todos son malos. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. No hay persona en toda la humanidad que por voluntad propia esté buscando a Dios, porque esa persona es tan buena y tan bondadosa y tiene tanta fe que quiere buscar a Dios. No es cierto. Nadie. Cuando hay un interés genuino en una persona por conocer a Dios, es porque Dios está llamando a esa persona y le está haciendo un llamado que es efectivo. Es decir, le está revelando quién es su Hijo Jesucristo, le está dando la fe para que pueda arrepentirse y venir. Su salvación depende de Dios. Y las parábolas creo que remarcan esta verdad de la soberanía de Dios en la salvación. Si una persona es salva y dice: oh, yo busqué a Dios, ¿quién está recibiendo la gloria allí? La persona. Entonces, eso dice que esa persona es superior a Dios. Pero cuando una persona reconoce: Dios me salvó. Yo nunca digo yo me salvé, Dios me salvó. Yo nunca digo: oh, yo fui bien listo y busqué a Dios porque supe que ser. No, Dios me abrió el entendimiento, me habló y me llamó para salvarme. La gloria es toda de Dios. Dios es soberano en la salvación. Entonces las parábolas, la manera como el Señor habla al hacer esa división, está mostrando también la soberanía de Dios. A proclamar el reino por medio de parábolas, proclama misterios. Y uno de los misterios es que al predicarse el Evangelio por Jesús, unos creen y otros no creen. Y eso es lo que muestra que en esta etapa del reino están juntos incrédulos con creyentes. Acuérdense, las parábolas anteriores nos muestran eso. Y cuando Dios envía su palabra, la envía con el propósito, esto va en la línea de incrédulos y crédulos, la envía con el propósito de traer juicio y de traer salvación. Siempre que se da la palabra del Señor, sin excepción, siempre hay una respuesta a la palabra de Dios. Hay gente que piensa que son neutrales, I don't care, no me interesa. No es así. Siempre cada persona responde ante la palabra de Dios. Solamente existen dos respuestas, no hay nada en el medio. Dos respuestas. Una respuesta es no creo, y endurecer el corazón se puede manifestar en diciendo: oh, sí, está bien, pero pues yo sigo creyendo como yo quiero.
Y la otra respuesta es creer. Arrepentirse y creer. Solo existen dos respuestas cuando se predica la palabra. Cuando Cristo enseña en parábolas, siempre hay dos respuestas. Los que no pueden creer o no quieren creer y los que sí creen. Los que se endurecen y los que se arrepienten. Ian Campbell es un comentarista. Él escribe en su comentario abriendo el libro de Mateo. Dice, el sol que derrite la cera endurece el barro también. Y la palabra que abre los corazones para que algunos reciban a Cristo, a otros los confirma en su rebelión, rechazo e incredulidad. Las parábolas vienen a ser puertas por las que algunos entran al reino y otros se quedan afuera, pero son puertas. Una puerta sirve para abrirla y dejar que entren, o sirve para cerrarla e impedir que alguien entre. Y las parábolas eso es lo que hacen. Abre la puerta para unos, pero la está cerrando para otros. Y Dios es soberano en eso. Jesucristo está mostrando su soberanía como el Rey de Israel, como el Rey soberano. Uno de los cantos que cantamos, el tercero, habla de la soberanía y la majestad del Señor, cuando Juan lo describe en Apocalipsis. Así que, si usted entiende las parábolas, y hemos visto varias hasta ahora, entonces usted está dentro del reino. ¿Cómo entiende usted las parábolas? Si usted la puede explicar a otra persona, usted entiende. Pero si usted no entiende las parábolas, entonces usted está afuera del reino. Las parábolas o le han mostrado que la puerta fue cerrada para usted o fue abierta para usted. Si usted cree que la puerta fue cerrada, su actitud debe ser clamar a Dios y suplicar que Él le dé la fe y el entendimiento para que usted se pueda arrepentir y venir a los pies de Cristo y entonces poder entrar al reino de Dios. No quedarse allí. Y si usted entiende, entonces usted le comparte a otras personas las verdades de los misterios del reino para que ellos puedan venir a Jesús. Cuando Jesús anunció el reino, siempre hubo una respuesta. Hoy en día, cuando los creyentes predican el Evangelio de Jesús, siempre hay una respuesta. Unos creen y otros se endurecen. Tercero, al hablar en parábolas, Jesús también confirma la fe de los creyentes al revelarles nuevos niveles de entendimiento acerca del reino y afirma o fortalece lo que han creído. Entonces, confirma y afirma o fortalece. Estas dos cosas hacen las parábolas. Confirma porque al mostrarles la verdad de las parábolas, los creyentes crecen en su conocimiento de los misterios de Dios, aprenden a amar más al Señor, acercarse más a Él y ser más efectivos en el reino. ¿Sí? Y fortalece lo que ya han creído, porque cuando el Señor revela más a través de las parábolas, el creyente conecta eso con lo demás que conoce y su fe es afirmada más. Dice, abriré mi boca en parábolas. Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y miremos de las cosas ocultas que Jesús ha hablado en un repaso corto aquí. La primera parábola que vimos fue la del sembrador. Allí el terreno en su mayoría es malo y sin fruto. Y una cuarta parte es bueno, es el único que da fruto. Después vimos la semilla, de la parábola de la buena semilla, donde dice que el hombre siembra buena semilla, pero un enemigo viene y siembra cizaña en medio del trigo, y cuando crece están juntos. Y eso representa como los incrédulos y los creyentes están juntos en el mundo, porque esa parábola no representa a la iglesia, representa al mundo, específicamente dice eso. Y afirma que en el día final van a ser separados y la cizaña va a ser quemada en fuego que no se apaga, y el trigo va a dar fruto, va a recibir recompensas de parte de Dios. Afirma también que los ángeles son los que llevan a cabo esta separación y este juicio, no los creyentes. Los creyentes en esa parábola son los siervos del Señor y su parte es anunciar el Evangelio, no juzgar a los que no creen. Eso le pertenece a los ángeles en el tiempo final. Después sigue la parábola de la semilla de mostaza, que la vimos hace 15 días. Esta parábola muestra el comienzo del reino como algo muy pequeño. La semilla de mostaza es un puntito negro nada más.
Y dice el Señor cuando explica que la parábola, no explica, pero la describe, la parábola crece para ser como un árbol, unos 15 pies de alto, que las aves vienen y hacen sus nidos allí. Y muestra que el reino de los cielos empieza muy pequeño, pero se esparce grande en todo el mundo. Después está la parábola de la levadura. Entonces, la parábola de mostaza muestra el poder del reino cuando se manifiesta, empezando pequeño como algo grande. La parábola de la levadura muestra la influencia del reino, porque aunque es una porción pequeña, cuando se pone en toda la masa queda levada. Toda la masa queda levada. Entonces, el reino de los cielos es pequeño, pero es poderoso. Es poco, pero es la influencia que abarca todo alrededor. Una muestra de esto lo vemos en el tipo de leyes que se están pasando cada vez más hoy en día. Esta semana se hizo ilegal en California que los pastores den consejería a un joven que tiene confusión en cuanto a su sexualidad. Entonces, la ley prohíbe que un pastor aconseje bien a un jovencito o a una jovencita. Entonces, lo que quieren es, si quieres ser homosexual, que sea homosexual, tú nunca le digas la verdad. ¿Por qué esas leyes? Porque el reino de los cielos, aunque es como una semilla de mostaza, ha crecido. Aunque es como una levadura, que es una porción muy pequeña, ha influenciado a toda la sociedad. Y la sociedad está respondiendo con un ataque, como los líderes fariseos en el tiempo de los judíos, en el tiempo de las parábolas, respondieron atacando a Jesús, atacando el reino, rechazando lo que Dios traía. Y la única manera que ellos creen que es posible detenerlo es callando la boca de los que predican el evangelio. Pero, obviamente, el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? O también en Hechos 49 dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza o con todo denuedo. El reino de los cielos está influenciando todo alrededor. Y los paganos, los que le sirven al diablo, están sintiendo su efecto y están reaccionando para no permitir que siga funcionando. Obviamente que va a seguir funcionando. Y eso es ahí donde quiero llegar con este mensaje. Las tres áreas que cubre Jesucristo con las parábolas, lo que Él quiso enseñarle a los fariseos, el juicio que trajo sobre ellos, la salvación que trajo para sus discípulos, pero también cómo eso tiene que ver con nosotros y qué tenemos que creer hoy nosotros en base a lo que el Señor muestra en las parábolas. Es importantísimo. Acuérdese, siempre hay una respuesta cuando se anuncia el reino de los cielos. El mundo responde porque el reino está siendo anunciado, verdaderamente está. Muchos se arrepienten y creen, pero muchos otros se endurecen y arremeten contra la iglesia del Señor. Pero la iglesia triunfará, como lo muestra la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, las dos que acabamos de mencionar, las dos últimas. Todo el propósito de Dios, todo lo que Él ha designado desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir al pie de la letra. Exactamente como Dios dice que se va a cumplir, así va a ser. Todos los que Dios, Romanos 8, 28, 29, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito, para los que antes predestinó, a estos conoció. Así dice, los predestinó, es decir, que está hablando desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a quienes iba a salvar y a quienes no. Dios es soberano en la salvación y no peca al hacer esto. Él no peca al hacer esto. Y todos los que Él ha determinado para salvación, sin excepción, todos van a ser salvos. Todos van a entrar en el reino, porque el reino se sigue anunciando. El reino sigue expandiéndose, la influencia allí está, aunque el cristianismo hoy en día es una mezcla. Hay una mezcla de mensajes paganos y psicología dentro de un montonón de iglesias que no quieren dar la verdad, pero hay iglesias que sí están dando la verdad. Hay gente que sí está predicando el evangelio como es. La levadura es levadura y la semilla de mostaza es semilla de mostaza.
Y se está viendo el fruto alrededor. Y la iglesia tiene que ver esto, tiene que considerar esto a nuestro alrededor, porque a veces nos vemos como la semilla de mostaza. Somos tan pequeños, somos una gran minoría. Estaba hablando con un pastor en New Jersey, porque una prima mía vive allá y está buscando iglesia. 2 pastores en New Jersey les escribí, graduados del Master Seminary. Y uno me contestó y me llamó y me dice, ¿sabes qué? No sé de ninguna iglesia hispana donde se predique la palabra de Dios fielmente. Y dijo, voy a tener un meeting esta semana, pero si sé de algo de los otros pastores yo te dejo saber. Le escribí un email al otro porque él no contestó. Me respondió y me dijo, Enrique, hasta ahora no he escuchado nunca de una sola iglesia hispana donde se predique bien el evangelio. Todo lo que predican es prosperidad, todo lo que predican es proclámalo y decláralo y es tuyo, pero no predican la palabra de Dios. Entonces, como que cuando oímos noticias así, la iglesia puede pensar, es que somos tan chiquitos, somos tan poquitos, son tan poquitas iglesias donde quieren predicar la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? Cuando Jesucristo empezó a predicar, eran 12 discípulos. Eso era todo. Después de que Él murió y resucitó, habían 120 discípulos. 3 años de labor, 120 discípulos. Pero en pocos días, habían 5,000 convertidos en una sola noche. Después 3,000 convertidos. Cuando usted sigue la cuenta, eran miles y miles de personas que estaban viniendo. Cuando usted sigue estudiando la historia del cristianismo, estos discípulos que no tenían estudio, que no tenían carrera, que eran pescadores, que hacían trabajo del campo, habían transformado todo el imperio romano, así dice el libro de los Hechos. Estos que han transformado todo el imperio romano. Y ellos siguieron predicando y alcanzaron toda Europa, fue evangelizada por los cristianos, por los creyentes. Muchos países que hoy en día son musulmanes, allí habían iglesias cristianas. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias a las que el Señor le habla. Está hablando de Turquía, está hablando de lugares en Irak, en esa área. La palabra surtió efecto y ha alcanzado todos los lugares del mundo. Y el Señor va a cumplir su propósito. Y Jesucristo revela en las parábolas el propósito de Dios. Ninguno de los predestinados para salvación se perderá. Cada uno entrará hasta que se complete el tiempo de los gentiles. La iglesia, esa es la iglesia, los gentiles. Entonces va a venir la restauración de Israel como nación, para mostrar a todas las naciones que son el pueblo escogido de Dios, y por medio de quienes se anunciará en toda la tierra el mensaje del reino. Cuando Dios escogió a Israel, el propósito para escoger a Israel era a través de ellos decirle a todo el mundo quién es Él y llamarlos al arrepentimiento. Pero Israel le falló al Señor, entonces quedaron hechos a un lado. Se abrió el tiempo para los gentiles, nosotros, la iglesia, eso somos nosotros. Pero este tiempo se va a acabar y el Señor va a seguir con Israel. Entonces estas parábolas, cuando Jesús le está hablando de estas parábolas, está mostrando los secretos del reino. Todo esto viene aquí. El Señor los va a restaurar como nación. Hoy en día se considera que hay más o menos 80,000 misioneros en el mundo. Es un buen número de misioneros en muchos lugares del mundo. 80,000 misioneros. Se está llevando el mensaje del evangelio a todas las naciones, a todo lugar. No todo se ha alcanzado, pero una gran parte se ha alcanzado. Pero se termina el tiempo de los gentiles y viene el tiempo de Israel, cuando el rey que está predicando aquí cumple esa parte con Israel. Dice el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, si usted lo lee en su casa, dice que Dios va a sellar 12,000 israelitas de cada una de las tribus de Israel, y Juan las da por nombre. Hay comentaristas que dicen, la tribu de Leví, pero no sabemos cuál tribu es, la tribu de Rubén, pero no sabemos cuál tribu es. Yo, pues, ¿qué necesitan? ¿Salir de primaria o qué? Allí dice que son las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, 12,000 sellados de cada tribu, 144,000 hombres sellados. ¿Para qué? ¿Para qué sella Dios a esos hombres en el tiempo de la gran tribulación? Son la fuerza misionera más grande en la historia de la humanidad. Piensa en esto, hoy tenemos 80,000 misioneros en el mundo.
En Apocalipsis capítulo 7, cuando Dios sella, son 144,000 misioneros judíos. Entonces, el plan original de Dios con Israel, que es parte de los secretos del reino, Israel como su nación escogida, Dios lo cumple porque Dios no puede mentir. Y se cumple el tiempo cuando la nación de Israel es la que va a anunciar a todas las naciones el reino de Dios. Y muchos van a venir durante la gran tribulación y son sellados para protegerlos, porque sin esa protección nadie puede predicar efectivamente el evangelio durante la gran tribulación. Porque hay una persecución sistemática, hay una eliminar sistemáticamente a todo el que crea en el Señor Jesucristo. Hay cero tolerancia. Ahorita tenemos esas leyes, ahorita tenemos la respuesta ante la predicación del reino. Hay otra que pasaron hace poco que afecta a las universidades y los colegios cristianos. Tenemos instituciones como asociaciones de colegios cristianos. Hace unos meses el The Masters College, que ahora se llama Masters University, se retiró de la asociación de college a nivel nacional, porque cada vez aceptaban más colegios y universidades que decían que Génesis capítulo 1 no habla de 6 días, sino de millones o de épocas. Entonces Masters College se retiró, dijo, no podemos estar en unidad en esto. Cuando no le creemos a Dios en lo primero que Él dice, no podemos estar. Hay una respuesta, hay hostilidad contra la palabra, hay hostilidad en todo sentido contra el reino de Dios. Pero el Señor va a cumplir todos sus propósitos, y cuando Él habla en las parábolas, Jesucristo está presentando la verdad del reino. Los secretos del reino están claritamente allí. Todos estos 144,000 misioneros llevarán el evangelio a toda la tierra. Y allí se cumplirá el propósito de haber escogido a Israel para que por medio de ellos se anunciaran las maravillas de Dios a todas las naciones de la tierra. El Rey de Israel, el Señor Jesucristo, anunció el reino en parábolas. Los que creyeron fueron como una semilla de mostaza, un grupo muy pequeño. Pero en pocos años, después de la resurrección del Señor, habían trastornado todo el imperio romano. Se esparcieron por toda Europa, Asia, África, América, India, China, Latinoamérica y hasta lo último de la tierra. La Biblia se ha traducido a la mayoría de los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo. Han llegado misioneros de casi cada rincón en la tierra, a casi cada rincón en la tierra. Se han vendido más de 3.9 billones. Un billón es 1.000.000 de millones. Yo no sé cómo escribir números tan grandes. Pero se han vendido más de 3.9 billones de Biblias que se han imprimido. Pero en esta cuenta no tenemos el número de Biblias que se han regalado, y en mi opinión se han regalado más que las que se han vendido. Entonces podemos estar hablando de 7, 8 billones o quién sabe más. Es imposible contar cuántas son. Comenzó como un grano de mostaza. Es como un poquito de levadura, pero ha tenido una influencia sobre todo el planeta Tierra. Es el libro, la Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. También es el libro más atacado en toda la historia de la humanidad. Y sigue siendo el número 1. Históricamente, comparando la Biblia con cualquier libro, con la Ilíada o con Homero, la Biblia se puede poner una figura que va hasta aquí. La Ilíada y Homero llega por ahí hasta aquí en cuanto a la cantidad que se ha reproducido y se ha leído y la calidad del libro. Obviamente, la Biblia no es un simple libro, es la palabra de Dios. Más personas han muerto predicando las verdades de la Biblia. Más personas han sido transformadas también completamente por el poder del mensaje del Evangelio. Hoy en día se considera que se plantan cerca de 1.500 nuevas iglesias cada semana en la tierra. 1.500 nuevas iglesias cada semana en el mundo. El mensaje se sigue proclamando a través de la televisión, la radio, la internet, los teléfonos. Hay cientos de miles de escritos derivados de la Biblia, miles de libros sacados de la Biblia, buenos libros. Estoy hablando de los que son buenos, no la basura que sale por allí a veces. Hay panfletos, hay tratados, hay películas. El mensaje se conoce, el mensaje se esparce. Lo que Jesús enseña a través de las parábolas revela con exactitud las características del reino de Dios y su alcance.
Dios nos ha hablado a través de las palabras, las parábolas. Nos ha estado revelando verdades del reino a través de las parábolas. Y tenemos que conectar el mensaje cada vez que vamos allí a las parábolas con la intención del Señor Jesucristo, con el ánimo y la administración que nos da para nosotros seguir siendo efectivos en llevar la palabra, no echarnos para atrás. Hay un ataque, hay presión contra nosotros. Seguramente algunos de nosotros estaremos en la cárcel. Pero el reino de los cielos continúa avanzando. Es como un grano de mostaza, pequeño, pero sigue creciendo como la más grande de las hortalizas. Es como un poco de levadura, que no es mucha, pero sigue elevando toda la masa. Juan 17:20, y con esto quiero cerrar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero cerrar con este texto. Lo que he hecho con los versos 34 y 35, resumir lo que presentan las parábolas, 3 áreas que presentan las parábolas, conectarlo con las parábolas que hemos visto, las anteriores, y con el día de hoy, y cuál debe ser nuestra respuesta ante lo que Dios nos permite ver con todas las parábolas. Juan 17:20 dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esos son millones todavía que faltan venir a la fe. Y nosotros somos por los cuales el Señor ha estado orando y nos enseñan las parábolas, que creamos que así es. Padre, gracias por lo que tú nos permites ver a través de las parábolas. Gracias porque tú anuncias el reino, pero es un reino espiritual el que has anunciado, donde la salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Pero el reino físico, terrenal, está para el futuro, para Israel. Cuando la iglesia glorificada va a venir a reinar junto con Israel aquí en la tierra. Y todas las naciones vendrán para escuchar la verdad en Sión. Padre, mientras tú nos muestras que sigamos creyendo, que sigamos confiando, que sigamos viendo que tu iglesia vencerá, Señor. Porque es como ese grano de mostaza con ese poco de levadura. Sigue avanzando, Señor. La evidencia la vemos toda alrededor nuestro. Hay oposición, hay endurecimiento en contra de la verdad porque se está predicando, Padre. Pues nosotros rogamos y oramos, Señor, que nos ayudes a creer lo que has enseñado en las parábolas, para no echarnos para atrás, para seguir anunciando, para tomar una determinación. ¿Conviene escuchar a Dios o a los hombres? Y nuestra decisión es seguirte a ti y anunciar como tú nos ordenas, como tú nos dices, Señor. Danos la fe para ser efectivos en llevar el mensaje y la esperanza para saber que se va a completar todo el número de los elegidos, Señor, porque tú eres soberano en la salvación. Oramos, Señor, que sigamos creyendo en el efecto que trae la predicación de la palabra, la presentación de las parábolas también. Y oramos que muchos sean suavizados en sus corazones para que crean y vengan a tus pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.